infiel. Estudio bíblico sobre el pasaje de Lucas 16, del 1 al 15. Esta es la primera parte. Sería bueno, hermanos, que leyeran este pasaje, Lucas 16, del 1 al 15. Una vez leído, prosigo. Introducción. Hay que saber que las enseñanzas de Cristo son muy prácticas. No obedecen simplemente a darnos una serie de revelaciones, como algo así como para entretenernos, disfrutando de la maravilla de las cosas invisibles y milagrosas. No son solo prodigios y manifestación de poder, son mucho más. La enseñanza de Cristo es práctica para hacernos hombres y mujeres que viven el día a día en el reino de Dios, en nosotros mismos, mostrándolo a nuestro alrededor, y para obtener en la eternidad, cómo no, el fruto y la recompensa de nuestra obediencia práctica en este día a día. Es una escuela de aprendizaje. Es así. Cada uno de nosotros somos mayordomos, es decir, administradores de las cosas que hemos recibido en esta vida, que no son nuestras, porque no nos las podremos llevar, se quedarán aquí y se quemarán en el día del fuego, pero que constituyen una escuela de aprendizaje para todo aquel que esté dispuesto. El apóstol Pedro nos dice, y le dice a todos los cristianos, que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Dice Matthew Henry, comentarista bíblico del siglo XVIII, cito: «Será pues de nuestra parte una prueba de sabiduría hacer que lo que tenemos en el mundo produzca subido interés en el banco de los cielos. Si obramos sabiamente, seremos tan diligentes y laboriosos en las cosas que pertenecen a la piedad y a la caridad, a fin de promover nuestro eterno bienestar, como lo son los mundanos en los negocios temporales, para que les rindan el mayor provecho material posible». Fin de la cita. Hermanos, vamos a aprender de la enseñanza de Jesús a través de una historia que Él nos narra, lo que deberemos aplicar a nuestras vidas. Aquí se nos presenta un ejemplo de picaresca que podemos encontrar en la vida real del día a día y del cual podemos obtener sanas y espirituales lecciones, no en cuanto a la picaresca, claro. Empecemos. ¿Qué es un mayordomo? Definamos lo que es un mayordomo. La palabra mayordomo etimológicamente significa el mayor sobre la casa, del latín major, mayor, y domus, casa. Es decir, el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o de una hacienda. Un mayordomo de aquellos tiempos era un siervo de total confianza. Por lo general, una persona que hubiera nacido dentro del domus, en latín, y en griego, el oikos, es decir, dentro de la casa, y que posteriormente, por ver sus buenas atribuciones, llegara a ser hecho gerente administrativo de tareas y suministros propios del hogar. Estaba encargado de dar la provisión alimenticia y necesaria a todos los demás siervos. Así pues, manejaba los recursos de su señor para el bienestar de los demás. De esta manera, fíjense, podemos obtener una mejor información y una mejor comprensión de la parábola de los talentos. Véase Mateo 25, 14 al 30. Por lo tanto, ese mayordomo era el agente que representaba a su señor. También hacía fuera, ya que tenía autoridad plena para realizar las consiguientes transacciones y firmar negocios en nombre de su señor. Podríamos los creyentes compararnos a aquellos mayordomos de aquel tiempo en el sentido de que somos servidores de Dios para servirnos los unos a los otros. Nuestro cargo es importante y un día deberemos dar cuentas de él ante el Señor. Punto 1. El entorno y explicación de la historia. Vamos a ir leyendo los versículos. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Dijo también a sus discípulos. Vamos a ir viendo estas cosas. Debemos entender que esta parábola viene a continuación de la anterior, la del hijo pródigo. El despilfarro y disipación de los bienes de ese mayordomo infiel contrasta con la actuación del hijo pródigo, el cual malgastó también los recursos que tenía en sus manos. Ahora, nótese que de igual manera Jesús se dirige a sus discípulos con el fin de enseñarles.
No era esa una enseñanza dirigida a los falsos creyentes, ni mucho menos. Jesús quiere enseñar una lección de vida a sus discípulos y les cuenta una historia. Es la historia de un hombre rico que tenía un mayordomo, su mano derecha, que debía administrar sus bienes y hacerlo bien. Pero el mayordomo era un pícaro y fue acusado con pruebas ante su amo por terceras personas, de malgastador de sus pertenencias. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Seguramente, y como era costumbre en aquellos tiempos, ese hombre rico, un terrateniente, vivía en otro lugar y tenía, o no tenía, mejor dicho, contacto directo con su mayordomo. Por ello le había encargado a éste la administración de sus fincas. El amo, con pruebas en la mano, le ordena que dé cuentas de su gestión, con la intención de despedirle. Hay que decir que ese amo fue poco sabio al anunciar sus intenciones de despedir al mayordomo, ya que le dio la oportunidad a este hombre de hacer sus posteriores manejos. Muy posiblemente él pensaba que era un incompetente, pero que no era necesariamente fraudulento, se equivocaba ahí. Sigamos, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ese hombre había vivido una vida fácil a expensas de su amo. No estaba acostumbrado a la dureza de la vida. No podía cavar, ejemplo de trabajo físico, porque entendía que estaba mal visto, según la costumbre griega muy afincada en la época de Jesús. Y porque no estaba acostumbrado, el mayordomo se puso a cavilar y a planear. Y se nos lleva a los siguientes versículos, del 4 al 7. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Dicho y hecho, antes de que su amo le echara del trabajo, empezó a buscar la manera de que le recibieran en otras casas. Esos deudores de su amo seguramente eran arrendatarios de sus tierras y pagaban en especie la parte proporcional que hubieran acordado de las cosechas. El mayordomo les hizo, sin saberlo ellos, falsificar las cuentas, reduciendo el importe de la deuda a cada uno. El motivo fue congraciarse con ellos para que cuando fuera echado de su trabajo le acogieran en alguna de sus casas. Esos deudores todavía no sabían que el mayordomo iba a ser echado de casa de su amo. O bien obraron con ingenuidad, o bien no eran menos pícaros que el mayordomo. Ante tan extraño y suculento negocio, no hicieron preguntas, no quisieron indagar el porqué de la rebaja de sus deudas presentada por el mayordomo y la prisa con la que se daba. Mediante la reducción de sus deudas, el mayordomo se ganó una deuda de gratitud para con él, ya que los agraciados se sentían obligados a recibirlo en la casa de todos, o cada uno de ellos en cualquier momento. Cito: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Había que hacerlo rápido y en secreto, antes que el Señor se diera cuenta del ardid. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bien, por el comentario del mismo Jesús vemos que el mismo amo era un pícaro también, porque se vio reflejado en la conducta de su mayordomo. Le alabó por haber obrado con sagacidad, es decir, con astucia. La palabra griega que se traduce por sagazmente es phronimos, y es la misma que encontramos en Mateo 24:45, acerca del siervo fiel y prudente, en cuanto a este último calificativo.
Como dice Barclay al respecto, cito, en vez de escandalizarse cuando descubrió todo el tinglado, reconoció que el mayordomo había obrado con vista y hasta lo alabó. Fin de la cita. MacArthur aporta otro vislumbre similar. Cito, derrotado con jugadas sucias, el señor aplaudió la trastada del mayordomo. Su admiración del genio delincuente del mayordomo malo muestra que él también era un perverso hombre. Los corazones caídos tienen la tendencia natural a admirar la astucia de los villanos. Note que todos los personajes en esta parábola son injustos, corruptos y sin escrúpulos. Fin de la cita. El señor de la casa se dio cuenta de que su mayordomo era tan truán como él. Al menos eso sí, era en cierto sentido admirable el celo y el esfuerzo que el mayordomo infiel puso de su parte para abrirse camino ante el futuro incierto que tenía ante sí, haciéndolo como no sabía hacerlo de otra manera, es decir, engañando y robando. Esto nos lleva a un segundo punto, aprendiendo lecciones espirituales de ejemplos mundanos. De esta historia podemos sacar al menos 3 o 4 puntos principales. Los estaremos abordando paso a paso con el fin de obtener el mejor provecho de toda esta enseñanza espiritual. Lección primera. La sagacidad del mundano y la negligencia del espiritual. Versículo 8. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Además del hecho de que los mundanos son más astutos en el trato con los demás para obtener beneficio para sí mismos, que lo son los creyentes, que por lo general tienen menos vista, por ser por naturaleza más confiados. Este versículo tiene otra lectura. Nos enseña Jesús algo que es notorio. Cito, en el trato con los semejantes, los mundanos son más astutos, más listos, más esforzados en buscar su provecho que los cristianos en buscar lo que es provechoso de verdad, es decir, lo que es conforme a la voluntad de Dios. No es que el mayordomo en cuestión hubiera obrado bien al engañar a su amo, rebajando por su cuenta la deuda de los deudores, pero la lección aquí es que él se esforzó en buscar la manera de salir adelante, planeando cada detalle, y ese es el punto. Por regla general, el hombre natural se esfuerza en buscar su propio provecho de forma más fehaciente que el cristiano busca lo que es conforme al reino de Dios, aunque esto último constituye su responsabilidad y también su propio provecho en aras de la eternidad, pero parece que lo olvidamos fácilmente. Dice Barclay con toda razón, los cristianos lo serían más auténticamente si estuvieran tan interesados en vivir su fe hasta las últimas consecuencias, como los mundanos lo están en conseguir dinero y lo que se obtiene con él. Fin de la cita. En busca del arca perdida de la verdadera excelencia. El hombre natural se esfuerza hasta lo imposible para hallar un hipotético bien, por motivos muy discutibles. Ha sido capaz de cruzar océanos en débiles embarcaciones, de conquistar nuevos mundos, de explorar selvas intransitables, de llegar hasta las cumbres más altas del globo y descender hasta lo profundo del mar, de cruzar la Antártida, solo por un anhelo de triunfo y reconocimiento personales. Ha sido capaz de llegar hasta la luna, según parece, capaz de lograr las más increíbles proezas, buscando la reputación, el prestigio y el honor entre los demás hombres, buscando el agradar a los demás y que los demás se agraden de ellos y de tener un hueco en la historia, un nombre sobre un pedestal. Vanidad de vanidades si se piensa bien. Esto en cuanto a lo concerniente al hombre natural, pero ¿qué hay en cuanto al hombre espiritual? Por lo general, el hombre natural busca la excelencia en sus cosas por motivos personales y también carnales. Pero ¿y el hombre y la mujer de Dios? Sin embargo, es también la excelencia en el servicio al Señor lo que Dios valora. No porque deban ser grandes siempre las proezas, sino porque deben ser hechas con excelencia, es decir, agradándole, porque el Señor ve el corazón. Tantas veces se oye aquello de, bueno, ¿con qué es para el Señor? Él ya sabe. Realmente como excusa para hacer algo mediocre, porque sabemos que el Señor es misericordioso. También tomando como excusa aquello de, bueno, lo importante es la actitud con que se hagan las cosas, no las cosas en sí.
olvidando de que si el resultado es regular es porque el motivo lo es también. Hermanos, si de forma egoísta el mundano busca la excelencia en todo, con mayor motivo nosotros deberemos ser diligentes en todo lo que hagamos, porque hemos de hacerlo como para el Señor, a quien servimos y quien merece nuestra total rendición y grandeza en el servicio. Leemos en Colosenses 3, 23, 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El incrédulo lo hace todo según su corazón egoísta. Nosotros lo hemos de hacer según un corazón rendido a Dios, y así lo haremos de forma excelente. La motivación del impío es el amor a sí mismo. La motivación del creyente ha de ser el amor a Dios. El mayordomo infiel se las ingenió para buscarse la vida. Nosotros debemos tener ese mismo celo que él tuvo para sí mismo, pero para las cosas de Dios. No nos olvidemos las palabras del Señor Jesús. Mateo 6, 31, 33, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios no es tangible en esta dispensación actual. Por lo tanto, no puede valorarse empíricamente, no se puede probar, se puede ver. De ahí que sea un asunto de fe y no de vista. No obstante, el resultado de hacer las cosas conforme a Dios se verá, si no en esta vida, de seguro en la vida que viene, en la eterna, en la verdadera. La prisa que se dio al mayordomo infiel en buscar la vida era debida a su egoísmo y a su temor. No olvidemos eso. El egoísmo produce temor e inseguridad, porque uno está más pendiente de sí mismo y por tanto de su incapacidad que de Dios y por tanto de su poder. Fin de la primera parte. Continuará. Dios les bendiga y no olvidemos que toda la gloria es para nuestro Dios. Soli Deo Gloria.